en sus 3 aplicaciones ha sido un fracaso. Y por otro lado, hola amigos de Nada Personal, felices de estar ahora en el programa número 20, en este nuevo formato digital en el cual podemos invitar a personalidades de Bolivia, del mundo político y también a nivel internacional. Este es un programa donde hablamos sin filtros y no nos rayamos. Y hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo en un momento clave para el país. Bolivia está atravesando una coyuntura muy compleja, cambio de constitución, decisiones judiciales, interpretaciones judiciales y procesos judiciales que pueden marcar el rumbo político y social de los próximos meses en Bolivia. En medio de tanta incertidumbre, para nosotros entender la justicia ya no es un tema técnico, es una necesidad ciudadana y esperamos que Nada Personal siempre haga ese aporte. En esta coyuntura nos va a acompañar el doctor José Antonio Rivera, reconocido abogado constitucionalista, quien nos ayudará a comprender qué está pasando y qué debemos esperar como sociedad los próximos meses. Doctor Rivera, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Nada Personal. Gracias, querido Julio. Un saludo fraterno para usted y Martí. Encantado de estar en el programa. Muchas gracias, doctor. Le habla Mitil. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a usted. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos con la primera pregunta, tomando en cuenta que este tema es muy importante, el tema de la justicia y la constitución política del Estado. Quisiéramos empezar con el tema judicial. ¿Cuál es la situación de la justicia actualmente? ¿En qué estado se encuentra? Y si podemos hablar de independencia o una justicia condicionada. Hay que hacer una evaluación y usted es la pieza clave en este caso porque realmente yo le he seguido su trayectoria y estamos hablando de muchos años en que usted ha manejado el tema político, pero desde el lado académico, desde el lado profesional, que estamos hablando del tema judicial en este caso, ¿no? Adelante, doctor, por favor, con una interpretación de la situación. Bueno, en primer lugar, es necesario que hagamos una pequeña radiografía de la situación en que se encuentra el sistema judicial. Y diremos que se encuentra en terapia intensiva, en una profunda crisis estructural sumida en el fondo, una crisis que se manifiesta a través de, la crónica retardación de justicia. Los procesos judiciales en materia penal tienen un promedio de duración de 10 años, en materia civil un promedio de duración de 8 años. Hay procesos que están tramitándose 15, 20 años, lo cual es absolutamente contrario a la Constitución, a los estándares internacionales que viola el derecho de ser juzgado en plazo razonable. La segunda manifestación de esta crisis la encontramos por la permanente y sistemática violación del derecho de acceso a la justicia. Conforme han referido los organismos internacionales como el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial en su informe de la visita de 2023 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de su visita del año 2024, de 339 municipios que conforman el Estado boliviano, solo 164 tienen juzgados, de los cuales apenas el 2 al 3% tienen verdaderos servicios judiciales con juzgado, Ministerio Público, Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigadores, médicos forenses. El resto de los municipios solo tienen juzgado. Y más del 53% de municipios no tienen un juez. Además de ello, 2/3 partes de la población no accede a los servicios judiciales para resolver sus controversias de cuantía menor, por ejemplo, cobro de alquileres, cobro de deudas menores a 10.000 bolivianos, por los altos costos que ello supone y por la demora excesiva en el tiempo, el trámite y resolución de esos procesos. Finalmente, hay sectores importantes de la sociedad que no acceden a los servicios judiciales por los altos costos que ello demanda.
La otra forma en que se manifiesta esta crisis son los altos niveles de corrupción, permanentes escándalos, denuncias de cobro de dinero para dictar una sentencia en un sentido o en otro, cobro de dinero para que un fiscal presente acusación o no presente acusación, pida detención preventiva u otra medida. Son denuncias, pero nunca investigadas, esclarecidas, menos sancionadas, y eso nos preocupa y además genera que creo que la población ya se está conformando para cerrar los ojos, bajar la cabeza y conseguir dinero, vendiendo su lotecito, vendiendo sus bienes porque le han pedido dinero para resolver el conflicto. Hay cuando sensación yo fui, de impunidad, ¿no? Hay una sensación de impunidad total. De impunidad. Cuando fui presidente del Colegio de Abogados los años 2010 al 2013, yo hice devolver dinero por abogados que cobraron a título de honorario y para sobornar a autoridades, obligando a las personas a vender sus lotes de terreno, garantizando un resultado que luego nunca obtuvieron. Entonces yo les hice devolver a las personas el dinero por parte del abogado. La otra forma de expresarse esta crisis es la total falta de independencia judicial, tanto de la institución como órgano, como de los jueces y magistrados, que desde que asumió el poder el movimiento al socialismo, cuando el presidente de ese entonces, Evo Morales, dijo que tenía el gobierno, no el poder, han capturado y secuestrado el órgano judicial, así como lo han hecho con el electoral y con el legislativo. De manera que no la totalidad de jueces, hay jueces probos, independientes, pero una mayoría dictan las sentencias por llamadas telefónicas desde el Ministerio de Justicia, con presiones desplegadas desde el Ministerio de Gobierno que nada tiene que ver en los trámites de los procesos judiciales. La otra forma en que se manifiesta esta crisis es la mala calidad del servicio judicial, desde el trato malo, nada cordial, nada afectivo a los litigantes que se encuentran en graves problemas, hasta sentencias que no tienen suficiente fundamentación, que da lugar a que se planteen recursos, más recursos, y eso contribuye a tener que generar la retardación de justicia. Ahora, si se ha perdido la humanidad de alguna forma, ¿no, doctor? Se ha perdido la humanidad igual que en el servicio del médico. Ya no. Así es. No hay, doctor, no hay calidez en el servicio. Exacto. No hay calidez. Los servidores judiciales. Perdón. Esta radiografía, doctor, esta radiografía que nos da, que es muy, muy clara, muy cierta y muy acertada, creo yo. ¿Qué tendría que pasar con este nuevo gobierno para empezar a ver cambios en todo esto que nos ha contado, que son cambios seguramente a largo plazo, pero ¿qué tendría que pasar para que la gente empiece a tener un poco más de confianza en el sistema de justicia? Bueno, ¿qué señales tendríamos que ver? Querido Julio, lo que tengo que decir es que esta situación de la crisis judicial, que es desesperante, tiene causas y factores que la generan. Entonces, para poder cambiar esto, es necesario transformar estructuralmente. Y eso supone, en términos médicos, que estamos ante un tumor cancerígeno. Hay que hacer una cirugía sin anestesia para arrancar el tumor. Entonces, esto requiere, con este nuevo gobierno, de una ruta crítica, de una hoja de ruta crítica, lo que supone que hay que tomar acciones y medidas urgentes, acciones y medidas inmediatas a largo plazo. Entre lo urgente, es lo primero que este gobierno tiene que resolver, es el caso de 5 ciudadanos en el Tribunal Constitucional y 2 en el Tribunal Supremo que están usurpando funciones. Yo no les llamo magistrados ni autoprorrogados, porque su mandato otorgado por el pueblo en las elecciones del 2017 ha fenecido el 31 de diciembre del 2023. De esa parte a hoy están usurpando funciones, cometiendo delitos de usurpación de funciones, de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, y lo que corresponde es sacarlos con la policía, llevarlos al Ministerio Público porque se han presentado las denuncias penales correspondientes para que presten su declaración. Luego el juez tomará la definición de su situación jurídica. De no hacerlo, estamos ante el riesgo de que cualquier iniciativa
Cualquier medida que se adopte para transformar la justicia la van a bloquear estos 5 ciudadanos en el Tribunal Constitucional, como lo han denunciado ayer los 4 magistrados que han sido elegidos por voto popular. Han denunciado que a sus espaldas han sacado declaraciones, sentencias declarando la inconstitucionalidad de las leyes que decretaban su cesación, que desde mi punto de vista eran equivocadas, porque se dispone la cesación de alguien que está en ejercicio, que tiene un mandato. Estos no tienen mandato alguno, son usurpadores de funciones, ¿no? Entonces, ¿cree que eso pueda pasar? ¿Es urgente? ¿Perdón? ¿Cree que pueda pasar? Es urgente, eso sí. Si el gobierno no lo hace, va a fracasar cualquier intento de reforma, querido Julio. Es más, va a estar en riesgo la realización de las elecciones para gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales municipales. Vamos a estar en un grave riesgo. Está a la vuelta de la esquina. Y estamos a la vuelta de la esquina. Por eso, esto es muy urgente. Lo otro que es muy urgente es realizar una auditoría integral a los procesos de selección y designación de jueces y de vocales realizados entre los años 2012 al 2024. ¿Por qué? Porque existieron escándalos públicos, denuncias de cobro de dinero para designar, audios de que el presidente del Consejo de la Magistratura pedía a diputados del oficialismo, del Movimiento al Socialismo, nóminas de candidatos de los compañeros militantes para designar los jueces. Yo no estoy poniendo en duda la integridad de los jueces, a quien nos respeto mucho, pero los bolivianos deseamos y necesitamos conocer la verdad de cómo se han hecho esos procesos, si son integrales, si se han cumplido o no con las normas. Necesitamos otra auditoría sobre los procesos disciplinarios que ha tramitado el Consejo de la Magistratura, porque han destituido a jueces probos de carrera a través de procesos disciplinarios realizados con graves violaciones de derechos humanos, y a la inversa han mantenido en el cargo a jueces que sí han cometido graves faltas disciplinarias y que tenían que ser destituidos de sus funciones. Entonces, estaban al servicio del poder político también, ¿no? Exactamente, por eso necesitamos la auditoría urgente. Tercera auditoría urgente que necesitamos sobre los procesos escandalosos, como esos procesos judiciales de persecución política a los de la oposición, procesos donde se han causado graves daños a personas, como el médico que estuvo 4 años encarcelado en La Paz, si recuerdan ustedes, y que la juez, al calor del alcohol de un whisky, confesó que lo había mandado sin prueba alguna, sentenciado a la cárcel, y tuvieron que liberarlo. Y como esto, hay una cantidad de procesos mal llevados. Entonces hay que hacer también una auditoría de esos procesos, una auditoría jurídica que está previsto por la Constitución. Luego, es urgente aprobar una reforma parcial de la Constitución. ¿Para qué? Para introducir una norma en la Constitución que le obligue al gobierno a asignar anualmente un presupuesto mínimo del 3% del PIB para el órgano judicial, de manera que el órgano judicial no vaya a negociar cada año su presupuesto, donde le van a condicionar, decir, te aumento el presupuesto si tú haces esto que quiero yo. Ahí se rompe la independencia. Entonces, la Constitución tiene que obligarle al gobierno una asignación mínima presupuestaria. Luego, hay que cambiar en la Constitución el sistema de selección y designación. Este fracasado sistema de elegir por voto popular hay que cambiar por un nuevo sistema de meritocrático, donde se seleccionen como magistrados a quienes tengan trayectoria ética correcta, experiencia profesional, experticia en la materia para ejercer estas altas y delicadas funciones, para lo que hay que crear una comisión de selección y nominación, hay que establecer reglas claras de funcionamiento. Tercero, hay que en la Constitución introducir una norma que habilite la creación de juzgados de paz para estos casos menores, donde alguien alquila su casa y no le pagan el alquiler, tienen que demorar 5 años en cobrar. Entonces vaya un juez de paz en el barrio, presente la denuncia en abogado de manera verbal, el juez convoque al deudor y le diga por qué no pagó. Bueno, le doy un plazo de tantos días, traiga un garante, y si no paga, primero ejecuto al garante y a usted le pongo en la calle dejando la habitación o la casa, de manera que la víctima resuelva su problema sin costo alguno y en un plazo no mayor de 20 días. Entonces, porque las deudas ahorita es un problema que tiene un vacío legal, ¿no?
ni la policía quiere intervenir en el caso de deudas, no hay fiscales, no sé, estamos desprotegidas en el tema de las deudas y ahí está el abogado del diablo, ¿no? El que le decía a Yasmani que hacía los cobros de esa manera, ¿no? La gente desesperada tenía que acudir a ellos. Así es que yo les decía eso, que más de 2/3 partes de la población no accede al servicio judicial. Y esto hay que resolver con los juzgados de paz, y que no es nada nuevo. En la primera constitución de Bolivia que redactó Simón Bolívar, estaba compuesto el órgano judicial por jueces técnicos y jueces de paz, que luego en la reforma constitucional de 1831 quitaron los jueces de paz, ¿no? Ahora hay que restituir, que nos va a permitir. Finalmente, en la Constitución hay que cambiar la configuración y la organización del Consejo de la Magistratura. Tiene que entenderse que los consejeros no son autoridades judiciales, que no están por encima de ninguna autoridad, sino son un órgano de administración de los recursos del judicial, de administración del régimen disciplinario y de la carrera judicial. Cómo se va a designar sus integrantes, no por los políticos, sino por los organismos del judicial, Sala Plena del Tribunal Supremo, Sala Plena del Tribunal Agroambiental, los tribunales departamentales de justicia, asociación de jueces. Entonces, todo esto hay que rediseñar en la Constitución. Pero esa reforma hay que aprobarla en este mes de noviembre. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que está dispuesto por la propia Constitución, esa ley tiene que primero ser enviada al Tribunal Constitucional para que haga el control de constitucionalidad. Con el dictamen del tribunal se tiene que convocar al pueblo para que ratifique o rechace, como pasó el 21 de febrero del 2016, si se acuerda. Y un referéndum tiene un costo económico. Y en una crisis como la que tenemos no podemos darnos el lujo de gastar. Entonces hay que juntar este referéndum constitucional con las elecciones subnacionales. De manera que en el mes de marzo, además de elegir al gobernador, alcalde, asambleístas, concejales, tengamos una papeleta con 2 preguntas. ¿Está usted de acuerdo en transformar la justicia con estas medidas? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para transformar la justicia? ¿Sí o no? Si se aprueba, entonces en abril ya estamos implementando estos cambios y empezando a transformar el sistema judicial que está sumido en crisis. Ahora, también en lo inmediato, hay que ya empezar las transformaciones de orden institucional, reorganizar la estructura de organización territorial del judicial, hacer un nuevo mapa territorial. Hay que reestructurar los despachos judiciales, hay que descentralizar los juzgados en las capitales de departamento y ciudades intermedias con mucha población, conforme a la distritalización de los gobiernos, de los municipios, para aproximar el juez al ciudadano, pero hay que hacer una redistribución de la carga procesal, porque hay jueces que tienen que dictar 350 sentencias al año, y hay jueces que dictan 10 sentencias al año. Ahí está la retardación, ¿no? Y ambos jueces ganan lo mismo. Luego hay que implementar el sistema de la carrera judicial, para lo que nuevamente el órgano legislativo tiene que emitir una ley que regule el sistema de carrera judicial, que tenga el subsistema de ingreso, transformando y modificando la escuela de jueces, la capacitación permanente y evaluación de desempeño cada 2 años. El juez que tiene buen desempeño tiene que tener premios con promoción horizontal y vertical, pero el juez que no rinde, pues cesa por deficiente desempeño. No se lo está destituyendo, sino por su mal desempeño se está cesando el propio juez. Entonces hay que dar estabilidad al juez, pero a la vez hay que exigirle el rendimiento correspondiente, pero transformando todo el tema institucional. Y luego, en lo inmediato, hay que tener una agenda legislativa de reformar los códigos sustantivos procesales, hay que hacer la renovación en la formación del profesional abogado. Esto supone que hay que dialogar con las universidades para que renueven sus diseños curriculares, y también hay que reponer los colegios de abogados con la función de ejercer el control ético al ejercicio profesional, pero además la acreditación del abogado para el litigio, porque hoy con una licenciatura obtenida en 4 años directamente entran al litigio. En las ciencias médicas, un licenciado en ciencias médicas no hace cirugía. Ahora, lo que se tiene que hacer es que los colegios de abogados tengan la escuela de práctica jurídica y implementen un curso de clínica legal, donde
se capaciten en el litigio que requiere de una experticia, de capacidades, no solo de conocimientos, y les evalúen bajo criterios, no sumatorias, sino criterios. Apto para litigar, no apto. El que es apto para litigar estará habilitado a ejercer la profesión como litigante, el que no es apto estará habilitado para ejercer la profesión como investigador, docente o estratega en un bufete, pero no va a ir a litigar porque no tienen experticia y hacen perder al cliente por sus errores cometidos en la estrategia, en la ejecución. Entonces, como verán, se requiere de un conjunto de medidas que hay que insertar en una hoja de ruta crítica y empezar a implementar, porque de contrario vamos a arrastrar esta crisis. Y si tenemos esta crisis, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Los inversores se están yendo al Paraguay, se están saliendo de Bolivia y los extranjeros no quieren ingresar. En cuanto les demos seguridad jurídica, vamos a tener inversiones y las inversiones nos van a ayudar a salir de la crisis económica. Y de principio hay que dar señales. Hay que darles señales de principio de que se está haciendo algo, y eso solamente lo va a hacer el gobierno con las medidas que usted explicaba que se tienen que hacer, Julio. Doctor, de las medidas que todas a mí me parecen muy acertadas, pero todas son muy profundas, en las cuales uno de los temas seguramente ocupará mucho tiempo. Es decir, me preocupa que tantas medidas de cambio. ¿Será suficiente 5 años para esto? ¿O en cuánto tiempo habría que hacerlo idealmente para empezar a tener seguridad jurídica en Bolivia? Y además, ¿habrá la voluntad política para hacer todos estos cambios, doctor? ¿Cómo ve eso? Bueno, se puede hacer el cambio en un año, querido. ¿En un año? En un año podemos empezar gran parte de los cambios, pero si es que hay una genuina voluntad política y democrática de transformar. Si es que los que están hoy de actores políticos, tanto en el legislativo como el ejecutivo, no están en sus propios cálculos de cómo me beneficio con esta crisis de la justicia, sino que admitan la importancia que tiene un sistema judicial para racionalizar el poder, para garantizar seguridad jurídica y ciudadana, para pacificar la sociedad, porque cuando hay un buen sistema judicial, los jueces son protectores de los derechos fundamentales, la gente no sale a la calle a bloquear, va al juez. Y hoy la gente sale a bloquear porque no hay un juez que le proteja. Entonces, toma acciones por propia mano. Entonces, se necesita de voluntad política. Y esto es para ayer, no podemos seguir esperando. Y doctor, esto se estaba hablando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No es un tema nuevo, no es un tema que ha salido de la noche a la mañana o ha salido en una noche de reunión de ciertas personas que iluminados, como se les dice, que han tomado la decisión. Esto usted lo viene trabajando de mucho tiempo y es una propuesta concreta. Además, lo que yo veo, no sé qué opina usted. Usted nos ha dado una hoja de ruta crítica con diferentes puntos que hay que trabajar. No sé si el orden es el correcto, pero principalmente yo creo que lo más importante es ahorita abrir la Constitución, la reforma a la Constitución. El tema de los magistrados, si son o no son autoprorrogados, el tema de la auditoría integral, son cosas que tal vez a la ciudadanía no le interesa. Sé que son importantes, que hay que hacerlas internamente, pero lo urgente para demostrarle a la población que se está trabajando y que se quiere cambiar realmente mostrando resultados es el tema de abrir la Constitución. Ya hay voces que han dicho de que no lo van a permitir, de que esto no va a ser posible, no quieren, lo toman, se rasgan las vestiduras. Cuando yo leía en un informe una historia que se ha dado de que son más de 21 reformas parciales que se han hecho a lo largo de tantos años, desde 1825, y se han hecho en pro de querer mejorar, y no sería hoy la excepción, no debería ser la excepción en este caso. Entonces, para mí la prioridad sería abrir la Constitución, y me gusta de alguna forma que ya tenemos esa primicia, lo podemos decir acá, de que la propuesta concreta y la propuesta real que sale, porque no solamente es quejarse, sino hacer propuestas, en este caso sería que vaya el referéndum y las elecciones subnacionales juntas, y para eso hay que trabajar rápido, ¿no? Sí, yo quiero recordar a través de ustedes, a los amables videntes de este programa, que el año 2023 un grupo de 10 juristas, denominados juristas independientes, iniciamos una cruzada nacional
Trabajamos todo el año 2000, parte del 2021 en plena pandemia vía virtual, luego el 2022, haciendo el diagnóstico, perfilando las soluciones, debatiendo y finalmente presentamos ante la ciudadanía bajo el convencimiento de que los políticos, los actores políticos no tienen voluntad de transformar. Entonces teníamos que iniciar los ciudadanos porque la Constitución permite hacer la reforma parcial por iniciativa ciudadana. Lo que exige es un estándar muy alto porque pide que quienes tengan esta iniciativa puedan recoger firmas de adhesión equivalente al 20% del padrón electoral. El último padrón electoral en ese entonces era de 7.400.000 y tantos mil, necesitábamos 1.500.000 firmas. El trabajo, lamentablemente, nos pusieron cortapisas, obstáculos desde el Ejecutivo, del Legislativo, del propio Tribunal Supremo Electoral, del mismo órgano judicial, quien estuvo de presidente hoy está autoprorrogado, un señor Torres de Beni, también la ciudadanía. Había gente que nos decía, les apoyo, pero no puedo firmar porque mi pariente trabaja en el gobierno y me van a reprimir. Había gente que decía, yo desconfío porque el 2019 han sacado a Evo y se lo han entregado nuevamente. Otros que sí firmaron. Llegamos a 833.000 firmas, que no es poco. No es poco para movilizar sin recursos, sacando pesitos de nuestro bolsillo, dejando de trabajar. Pero aquello lo presentamos con un proyecto concreto de las reformas, con un texto de cómo se va a reformar. No dijimos queremos reformar, sino así queremos reformar. Estas son las bases para transformar la justicia y luego de esto van a venir reformas legislativas, reformas institucionales, reformas administrativas. Ahí está ya trabajado y hoy está de diputado uno de los que integraron este grupo de juristas independientes, Juan del Granado, es diputado, ya le recordé, le dije, oye, pon en mesa ese proyecto para que una vez que superen este lamentable debate bochornoso sobre la ley para las elecciones subnacionales, una vez que agoten eso, pongan en agenda prioritaria y se pongan a trabajar y aprobar esa ley de reforma parcial. Pero advierto, no es menos importante el tener que solucionar el problema de estos ciudadanos usurpadores, porque, reitero, esa ley que apruebe el legislativo, antes de llevar a referéndum, tiene que ser analizada por el Tribunal Constitucional. Se tiene que pasar por ellos. Los ciudadanos van a decir que es inconstitucional y ahí se acaba la reforma. Claro, por eso claro. Para echar a alguien que no es legítimo. Para que luego viabilicen y vamos al referéndum en marzo, consultando al pueblo si está de acuerdo o no con esas reformas. Ahora, esa gente que dice que no vamos a permitir, pues no son los dueños de Bolivia. Estuvieron a la cabeza de este país 20 años y nos dejaron destrozado y desmantelado. Y tienen todo el derecho de hacer campaña y en la votación pues nos vemos, así como el 2016 hicieron campaña y dijeron que iban a ganar por goleada con la reelección indefinida. El pueblo le dijo no. Exacto. Esta vez que el pueblo defina, no son ellos los dueños, sino la totalidad de ciudadanos y ciudadanas, que somos más de 7.600.000, que vamos a ir a definir con nuestro voto. Entonces, dependiendo de cómo expliquemos los alcances de la reforma, o se adherirán y aprobarán, y finalmente, si el pueblo dice no, bueno, pues aguantamos entonces, porque esa es la democracia. Aguantamos. Vamos a seguir igual si no hay estos cambios. No, y además, doctor, esta reforma parcial de la Constitución no solamente abarcaría estos temas, ¿no? El tema del presupuesto, cambiar el sistema de selección de los jueces, los juzgados de paz, cambiar la organización del Consejo de la Magistratura. Hay otros temas que también están saliendo ahora, como el tema de los asambleístas suplentes que se podría modificar. Hay hartas modificaciones que se pueden hacer. Apenas se abra la Constitución para la reforma, hay varios temas que se pueden hacer, no solamente estos que usted mencionaba. Sí, por supuesto que sí. Yo tengo una conferencia que dicté en Santa Cruz, acá en un congreso de Univalle, sobre ¿es necesario reformar la Constitución? Entonces respondí a la pregunta y dije, si se tiene que reformar, ¿qué cosa hay que hacer? Ojo, hay reforma total cuando toca al núcleo esencial del modelo de Estado, régimen de gobierno, sistema político, valores, principios, derechos fundamentales. Pero hay la reforma parcial que no afecta a eso y hay muchas cosas que requieren que se pueden
solucionar con reforma parcial, dotar de independencia al órgano electoral. Esto es urgente, porque como está, seguimos ante el riesgo de que el gobierno de turno lo capture y vamos a tener un árbitro que no es imparcial. Necesitamos un árbitro electoral imparcial. Necesitamos reencauzar el órgano legislativo como el verdadero contrapeso del órgano ejecutivo, porque estamos en un hiperpresidencialismo como en el resto de los países latinoamericanos, que es una grave amenaza para la democracia. Esto es una concentración peligrosa del poder en el presidente, y esto hay que contrapesar sobre la base de las normas escritas en la Constitución. Se pueden modificar los sistemas electorales, por ejemplo, para los diputados, para los senadores, que permita realmente devolverles la independencia al legislativo que les han afectado. Fue el Tribunal Constitucional que mediante sentencia les paralizó el ejercicio de la potestad de fiscalización y de control. Impidió que se hagan actos de interpelación, y eso no era su función del tribunal, se excedieron. Entonces hay que hacer una serie de corrección. ¿Por qué? En este momento, desde mi punto de vista, la institucionalidad democrática está fracturada. Hay que restablecer esa institucionalidad democrática para robustecer el Estado de Derecho. Y cuando tengamos eso, vamos a tener flujo de inversiones que nos van a ayudar a salir de este hueco financiero en el que nos han dejado con 20 años de despilfarro de los recursos económicos en una etapa de bonanza que tuvimos entre los años 2013 al 2017. Doctor, ¿cree que el binomio que ahora está... Perdón, yo solamente para reforzar lo que decía, la palabra clave es una reforma parcial, y eso hay que aclararlo en todo nivel, creo, para evitar conflictos, para buscar consensos sobre todo, ¿no? Es una reforma parcial de la Constitución, no estamos cambiando la esencia. Se ha hecho un buen trabajo antes en algunas cosas, tenemos que mantener, pero sí son cambios urgentes que se necesitan, Julio. Doctor, ¿cree que el binomio que ahora está en gobierno, Paz-Lara, tendrá estas condiciones personales, humanas, profesionales para encauzar este proceso tan complicado? Bueno, démosle la oportunidad. El beneficio de la duda. Confiemos, démosle el beneficio de la duda. No hay otra en realidad. Expresemos su confianza, porque si vamos a vivir en el pesimismo, vamos a terminar mal. Vivamos en el optimismo, contribuyamos todos desde donde estemos, no necesitamos estar dentro del poder para ayudar, para contribuir. Cada quien desde nuestro lugar podemos contribuir. Esto es como el fútbol. Cada quien tiene que jugar en el puesto que es más hábil. Unos serán defensores, otros mediocampistas y otros meterán el gol. Los que meterán el gol están en el gobierno, pero el resto podemos jugar como defensores, como mediocampistas, como arquero. Y por eso la sociedad en su conjunto tenemos que brindar el apoyo a este gobierno, porque si no se debilita y vamos a tener un retroceso y vamos a tener días peores. Entonces, tengo entendido que en Cochabamba, bueno, Cochabamba siempre ha sido un centro, tanto el tema de generar propuestas y todo. Tengo entendido que en Cochabamba ya están ustedes constitucionalistas, abogados, ya están trabajando en esto como población, ¿no? Con ese compromiso, con esa vocación de servicio. ¿Qué trabajo se está haciendo, doctor? ¿Qué podemos esperar de los profesionales de Cochabamba para que, bueno, nos escuche de alguna forma el gobierno y escuche las peticiones, las demandas y propuestas que ustedes tienen? Bueno, no tanto solo como Cochabamba, sino este grupo de juristas últimamente en la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que tengo el honor de presidir, que tiene su sede en Santa Cruz. Hemos estado haciendo unos conversatorios con personalidades entendidas en la materia, por ejemplo, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que al haber sido presidente de la Corte Suprema de ese entonces, ministro, tiene todo el conocimiento sobre la problemática, activista de derechos humanos, destacado cochabambino, que fue parte del comité jurídico de la OEA, Ramiro Orillas. Hemos estado invitando a constitucionalistas como María Elena Atar, la decana de la carrera de Derecho de la Universidad Católica, con una hoja de ruta precisamente identificando las problemáticas. Tenemos un documento de conclusiones que estamos haciendo llegar a todas las autoridades, no solo al Ejecutivo, al propio Judicial,
aunque no fuimos invitados a esa cumbre que se realizó muy aceleradamente el anterior viernes, pero eso no nos desalienta si no mandamos. De mi parte, siempre desde la academia, en mis libros, en mis artículos, en las conferencias, en los seminarios, voy difundiendo este pensamiento, y también me han pedido que escriba esa hoja de ruta desde algunas esferas de poder, que con el mayor gusto yo lo envío, porque no creo que eso sea una propiedad personal, sino es un producto del pueblo. Necesitamos, reitero, todos ayudar, contribuir con ideas, con propuestas. Si es sobre esa base, trabajarán los que tienen que tomar las decisiones, que es el legislativo, que será el propio órgano judicial, en lo que corresponde será el ejecutivo. Claro, y Doctor, mientras no hayan soluciones así internas, las más profundas, todo va a seguir así, ¿no? Como está ahora, pese a que nos están dando algunas señales. El hecho de mandar a la cárcel a un dirigente de la Central Obrera Boliviana por corrupción es una primera señal que está dando, pero no es suficiente, ¿no? Falta mucho todavía. Muchísimo. No, no es suficiente, por supuesto. Son pasos iniciales, puntapiés. Necesitamos trabajar mucho más. doctor, queremos agradecer su presencia en este programa que ha sido muy interesante para ver qué puede pasar con la justicia en los próximos años. ¿Cuál sería su mensaje final a la población de esperanza o de fe para que el sistema judicial vaya mejorando y fortaleciéndose? Bueno, yo creo que primero todos tenemos que comprometernos en esta tarea de transformar la justicia, porque o somos parte de la solución o somos parte del problema. Y creo que tenemos que ser parte de la solución. Segundo, expresar un mensaje de esperanza. No perdamos la fe, pero controlemos a nuestros mandatarios, a nuestros representantes, exigamos rendición de cuentas, exigamos el diálogo correspondiente y sigamos presionando desde la sociedad civil para que los políticos entiendan la importancia trascendental de tener que solucionar esta crisis judicial para contribuir a la solución de la crisis económica, la crisis política, la crisis social. Sin un Estado de Derecho, sin seguridad jurídica, no vamos a avanzar. Es posible, están dadas las condiciones, hay una coyuntura adecuada para encarar este proceso de transformación estructural. Trabajemos todos cuidando falsos protagonismos mediáticos. No, pongamos a trabajar no para la foto, no para la imagen, no, eso no interesa. Lo importante es que contribuyamos cada quien desde donde podemos contribuir, con ideas, con propuestas, con trabajos concretos. Yo en minutos ya debía estar en el Colegio de Abogados, salgo volando. También allá se está trabajando en el Colegio de Abogados, el directorio me ha convocado para que podamos sostener una reunión sobre la base de un anteproyecto de ley del ejercicio profesional de la abogacía. Necesitamos una ley que dignifique la profesión y que garantice a los usuarios del servicio legal un servicio con idoneidad y con probidad, que el Colegio de Abogados ejerce un control riguroso sobre la conducta, la actuación de los colegas abogados. Y en eso también venimos trabajando, porque es necesario que todos le pongamos el pulmón a esto. Doctor, nos ha dado una hoja de ruta muy interesante, compleja al mismo tiempo y en nada personal. Vamos a estar atentos a todas las pautas que nos ha dado para tal vez en un momento de aquí a unos meses volver a ver cómo está esta radiografía de nuestra realidad jurídica. Doctor, muchas gracias. Miti, y también tu cierre para este programa tan interesante. Sí, y es que hemos tenido primeramente un juego de sentimientos, yo lo diría así, porque hemos empezado con los problemas que de alguna forma nos han hecho desmoralizar sobre la situación que estamos viviendo, avergonzar también, porque no está bien lo que está pasando, no está bien qué estamos dejando a nuestras futuras generaciones, qué estamos enseñando, qué mensaje le estamos dando, no estamos bien. Y luego con las propuestas, que creo que es importante, y propuestas reales, ¿no? Porque a veces hacemos propuestas, decimos, pero no hay plata y lo dejamos ahí. Y incluso eso ustedes como profesionales lo han considerado y están dando una solución que puede ser
viable, que se puede realizar. O sea, no se han quedado en el tema de decir no se puede, no hay plata y listo. Así como las mamás, como las amas de casa, no es que nos digan no hay plata y listo, ¿no? No comen los chicos hoy día, sino que yo le busco una solución y eso es lo importante. Yo valoro mucho ese trabajo que están haciendo, doctor. No es de ahora, ya lo decía, lo he visto trabajar muchos años, lo he visto incluso desde la Asamblea Constituyente. Hay que recuperar, como creo que en muchas profesiones hay que recuperar la representatividad, el valor que tiene el profesional en nuestro medio, que no ha tenido el valor suficiente y hoy creo que es momento clave para hacerlo. Estamos en un gobierno que recién está empezando a dar los primeros pasos, hay que darle tiempo, pero también hay que urgirle, ¿no? Porque las soluciones son inmediatas, necesitamos respuestas y ahí están ustedes para representarnos y hacer ese llamado como debe ser, ¿no? Es importante, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo esperamos en otra oportunidad para seguir analizando este tema que nos interesa a muchos, que nos interesa y nos preocupa sobre todo, ¿no? Y veamos qué señales nos da este gobierno y las señales de ustedes vamos a estar atentos a recibirlas a través de los diferentes medios, porque es importante conocer qué está pasando. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Tomar información y para tomar la decisión, como usted decía en un principio, si queremos o no queremos este cambio. Muchas gracias, Julio. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Yo soy agradecido y hasta cualquier otro momento. Gracias. Gracias, doctor. Muchas, chao, Julio. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, Miti.